Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Mentes en Luna. Vamos a continuar hoy con la ciencia de la mentira, retomando el libro de Dan Ariely, ¿Por qué mentimos? Y habíamos quedado en el capítulo 2. Ahora vamos a continuar con el mismo capítulo, pero la segunda parte. No sin antes recordarles que escaneando el código QR, siguiendo el enlace que aparece en la descripción, pueden visitar la página web de Psicología Holística y pedir consulta, asesoría, lo que requieran. Estamos para servirles. Sin más preámbulo, comencemos. En esta segunda parte del capítulo número 2, Dan Ariely lo titula como Golf. Vamos a ver por qué. Y cita una frase de Will Rogers que dice: el impuesto sobre la renta ha creado en el pueblo americano más mentirosos que el golf. Bueno, en la película La leyenda de Bagger Baines hay una escena en la que el personaje de Matt Damon, Ronald Juno, está intentando recuperar su nivel de juego, pero comete un grave error y la bola acaba en el bosque. Después de devolverla al green, mueve una ramita justo al lado de la bola para despejar el camino. Cuando desplaza la rama, la bola rueda un poquito de lado. Según las reglas, esto cuenta como golpe. En este momento de la partida, Juno había adquirido la ventaja que si pasaba la regla por alto, podía ganar, así recobrar la gloria que había perdido anteriormente. Su joven ayudante, casi llorando, le suplica que no haga caso del movimiento de la bola. Le dice: ha sido un accidente y en todo caso es una regla estúpida, además nadie lo va a saber. Juno se vuelve hacia él y le dice con mucho aplomo y seguridad: yo sí, y tú también. Incluso los adversarios de Juno sugieren
que probablemente la bola solo se bamboleó y volvió a su posición anterior, o que la luz engañó a Juno haciéndole creer que la bola se había movido. Pero él insiste en que la bola rodó. El resultado es una partida empatada de una manera honorable. Bueno, esta escena se inspiraba en el hecho real que acaeció en el Open de Estados Unidos en el año 1935, cuando el golfista Bobby Jones advirtió que su bola se movía ligerísimamente mientras se preparaba para golpear en el round. Nadie lo vio, nadie lo habría sabido jamás, pero contó el golpe y perdió la partida. Cuando la gente se enteró de lo que había hecho y los periodistas se congregaron a su alrededor, Jones, como es sabido, les pidió que no escribiesen sobre el episodio. También podrían elogiarme por no robar bancos. Pues dijo Jones, los que aman este juego todavía recuerdan ese momento legendario de rectitud y la verdad es que no les faltan razones. Podemos ver que esta escena, tanto la histórica, es decir, la real, como la cinematográfica, capta el romántico ideal de lo que es el golf y yo diría que de lo que es la rectitud, la honestidad en la vida misma. Es una demostración del hombre frente a sí mismo en la que se devela tanto su destreza como su nobleza. Quizás debido a esas características de independencia, autocontrol y principios morales elevados, se suele utilizar el golf como metáfora de lo que es la ética empresarial. A diferencia de otros deportes, en el golf no hay árbitro, ni tampoco hay un grupo de jueces para garantizar que se respetan las reglas o para tomar decisiones en situaciones discutibles. El golfista, más o menos como el empresario, debe decidir por sí mismo lo que es aceptable y lo que no. Es así que los golfistas y las personas de negocios deben elegir por su cuenta lo que están dispuestos a hacer o no hacer, pues la mayoría del tiempo no hay nadie más que les supervise o controle en su labor. De hecho, las tres normas subyacentes del golf son: golpea la bola desde donde está, sigue el recorrido tal como te lo encuentras y si alguna de las cosas es imposible, haz lo que sea justo. Sin embargo, lo justo es algo muy difícil de determinar. Al fin y al cabo, muchas personas tal vez opinarían que es justo no contabilizar un cambio accidental y que además es intrascendente en la posición de la bola tras mover la ramita. De hecho, parece bastante injusto ser sancionado por un movimiento fortuito de la pelotita. Pero pese a ello y a la noble herencia que los golfistas reivindican para su deporte, por lo visto mucha gente opina igual que Will Rogers. Este juego convierte a cualquiera en un tramposo. Si nos paramos a pensarlo, no cabe sorprenderse tanto. En el golf, los jugadores golpean una bolita que ha de recorrer largas distancias repletas de obstáculos
hasta meterla en un pequeño agujero. En otras palabras, es sumamente difícil y frustrante, y cuando somos nosotros quienes juzgamos nuestra actuación, nos parece que hubo numerosas ocasiones en las que podíamos haber sido un poco más indulgentes a la hora de aplicarnos las normas. Así pues, nuestro intento por saber más sobre la honestidad y la deshonestidad ha llevado a acudir a varios golfistas nacionales, a nuestro autor Dan Ariely, y por ello en el año 2009, Scott McKenzie, por entonces estudiante de Duke, y el investigador llevaron a cabo un estudio en el que formularon a miles de golfistas una serie de preguntas sobre cómo jugaban y, lo más importante, qué trampas hacían. Les pidieron que imaginaran situaciones en las que nadie podría verlos, como ocurre muy a menudo en el golf, y en las que ellos pudieran decidir si seguir o no las normas. Por supuesto, que de seguirlas o no habría ninguna consecuencia negativa. Con la ayuda de una empresa que gestionaba campos de golf, enviaron varios emails a golfistas de todo Estados Unidos donde les pedían que participaran del estudio a cambio de la posibilidad de ganar toda clase de material de golf de gama alta. Contestaron unas 12,000 personas y a continuación vamos a ver cuáles fueron los aprendizajes que quedaron de esta encuesta. Mover la bola. Voy a citar a Dan Ariely como nos narra la historia. Decíamos a los participantes lo siguiente: imaginemos que mientras el golfista corriente se acerca a la bola, repara que sería una buena ventaja si tuviera unos 10 centímetros de donde está. En su opinión, ¿qué probabilidades hay de que el golfista corriente desplace la bola esos 10 centímetros? Esta pregunta aparecía en 3 versiones diferentes, cada una de las cuales describía un enfoque distinto para mejorar el inoportuno desplazamiento. A propósito, es una curiosa coincidencia que en inglés la ubicación de la bola reciba el nombre de lie, que significa posición y también mentira. Entonces, ¿hasta qué punto tendrá el golfista algún problema en mover la bola? 1. Con el palo. 2. Con el zapato. O 3. Cogiéndola y colocándola a 10 centímetros. La pregunta sobre mover la bola estaba pensada para ver si en el golf, como en nuestros experimentos anteriores, dice Ariely, la distancia respecto a la acción deshonesta cambiaba la tendencia a comportarse de manera inmoral. Si la distancia tenía el mismo efecto que en el experimento de las fichas, cabría esperar el menor nivel de engaño cuando el movimiento se llevase a cabo de forma explícita con la mano. Habría un nivel superior cuando el movimiento se realizara con el pie, y tendríamos el nivel más alto de deshonestidad cuando la distancia fuera máxima y el movimiento se efectuara mediante un instrumento, en este caso el palo, que eliminase el contacto directo del jugador con la bola. Lo que revelaban los resultados es que en el golf, prácticamente como en los otros experimentos, la distancia psicológica
respecto de la acción influye directamente en la deshonestidad. Engañar es algo mucho más sencillo cuando estamos separados de la acción fraudulenta. Los golfistas opinaban que mover la bola con el palo era lo más fácil y declaraban que el golfista corriente lo hace el 23% de las veces. Después venía lo de desplazarla con el pie un 14% de las veces y por último, cogerla con la mano era el sistema moralmente más difícil para mejorar la posición con un 10% de las veces. Estos resultados dan a entender que si cogemos la bola y la cambiamos de sitio, es posible pasar por alto la intencionalidad y la finalidad de la acción. Y en consecuencia, no podemos menos que sentir que hemos hecho algo poco ético. Si desplazamos la bola con el zapato, hay algo de distancia, pero aún somos nosotros quienes damos el puntapié. Sin embargo, cuando el protagonista es el palo, y en especial si movemos la bola de un modo ligeramente caprichoso e impreciso, podemos justificar lo hecho con relativa facilidad. Después de todo, podemos decirnos a nosotros mismos, quizá hubo algo de suerte en el hecho de que la bola acabara exactamente ahí. En ese caso, casi podemos perdonarnos del todo. Muy bien. Hacer mulligans o repetir el golpe. Dice la leyenda que en la década de 1920, un golfista canadiense llamado David Mulligan estaba jugando en un club de campo de Montreal. Un día, no le gustó el primer golpe que dio, por lo que decidió poner otra vez el tee y probar de nuevo. Según cuenta la historia, él lo llamaba golpe de corrección, pero sus compañeros pensaron que Mulligan era un nombre más adecuado y así quedó como término oficial para referirse a la repetición de un golpe en el golf. En aquella época, si un golpe era malo de solemnidad, el golfista podía cancelarlo como mulligan, colocar la bola en su posición original y volver a golpear como si fuera la primera vez. En rigor, los mulligan siempre han sido ilegales, pero en partidos amistosos a veces los jugadores acuerdan de antemano permitirlos. Naturalmente, incluso cuando los mulligans no son legales ni han estado pactados, los golfistas siguen haciéndolos de vez en cuando. Y esos mulligans ilegales constituyeron la clave de la siguiente serie de preguntas. Preguntamos, dice Ariely, a los participantes sobre la probabilidad de que otros golfistas hicieran mulligans ilegales si los otros jugadores no se enteraban. En una versión preguntamos sobre la probabilidad de que alguien hiciera un mulligan ilegal en el primer hoyo. En la segunda preguntamos sobre la probabilidad de hacerlo en el noveno. Seamos claros, las reglas no diferencian entre los dos actos, están prohibidos por igual. Al mismo tiempo, parece más fácil racionalizar una repetición en el primer hoyo que en el noveno. Si uno está en el primer hoyo y vuelve a empezar, puede fingir que ahora empieza de verdad esto, y en lo sucesivo contarán todos los golpes. Pero si está en el noveno hoyo, no cuela fingir que aún no ha comenzado la partida. Es decir, si hace un mulligan allí,
ha de admitir que no está contabilizando un golpe. Como cabría de esperar, partiendo de lo que ya sabíamos por otros experimentos sobre la autojustificación, observamos una enorme diferencia en cuanto a la disposición a ser mulligans. Nuestros golfistas pronosticaban que el 40% de los jugadores harían mulligans en el primer hoyo, mientras que lo harían en el noveno tan solo el 15%. Realidad confusa. En una tercera serie de preguntas, pedimos a los golfistas que imaginaran que daban 6 golpes en un hoyo de par 5, que los buenos jugadores completan en 5 golpes. En una versión, preguntábamos si el golfista corriente anotaría 5 en vez de 6 en su tarjeta. En la otra preguntábamos sobre la probabilidad de que el jugador hiciera constar sus puntuaciones correctamente, pero en el momento de sumarlas todas, tomara el 6 como 5 y lograra así el mismo descuento, aunque en este caso, al hacer mal la suma, queríamos averiguar si sería más fácil justificar la anotación incorrecta de entrada, pues en cuanto está escrita es difícil justificar la suma incorrecta, algo parecido a lo de colocar la bola con la mano en otro punto. Después de todo, sumar incorrectamente es una acción explícita y deliberada de engaño que no es fácil de racionalizar. Y esto fue lo que descubrimos en efecto. Los golfistas predecían que en tales casos el 15% anotarían la cifra superior, mientras que bastantes menos, 5%, harían mal la suma. El gran golfista Arnold Palmer dijo una vez lo siguiente: tengo un consejo para quien quiera ganar con 5 golpes de ventaja a cualquiera. Se llama goma de borrar. No obstante, parece que la inmensa mayoría de los jugadores no están dispuestos a seguir este camino, o al menos que se lo pasarían mejor engañando si no anotasen los golpes correctos desde un principio. Así pues, tenemos aquí la cuestión eterna de si cae un árbol en el bosque y nadie lo ve caer, ¿cae realmente? Si un jugador de golf da 6 golpes en el hoyo de par 5, no se hace constar y no hay nadie mirando. La puntuación es 6 o 5. Mentir así sobre el número de golpes tiene mucho de común con un clásico experimento de pensamiento denominado el gato de Schrödinger. Este era un físico austriaco que en 1935 describió el escenario siguiente: encerramos un gato en una caja con un isótopo radiactivo que puede desintegrarse o no. Si se desintegra, desencadenará una serie de sucesos que provocarán la muerte del gato. Si no, el gato seguirá viviendo. En el relato de este físico, mientras la caja permanezca cerrada, el gato está suspendido entre la vida y la muerte. No podemos decir que esté vivo ni que esté muerto. El escenario de este físico pretendía ser una interpretación de la física según la cual la mecánica cuántica no describía la realidad objetiva, sino que más bien se ocupaba de probabilidades.
Dejando de momento aparte los aspectos filosóficos de la física, la historia del gato puede servirnos aquí para hablar de puntuaciones de golf, que se parecen mucho al gato vivo y muerto, pues hasta que no se anotan, no existen realmente. Solo cuando constan por escrito alcanzan el estatus de realidad objetiva. Quizás haya la duda de por qué preguntamos a los participantes por el golfista corriente y no por la conducta personal durante el recorrido. Pues porque suponíamos que si les preguntábamos directamente por su tendencia a comportarse de manera poco ética, nuestros golfistas mentirían, como la mayoría de las personas. Al preguntarles sobre la conducta de otros, pensamos que se sentirían libres para decir la verdad sin la sanción de estar admitiendo ante nadie ninguna mala conducta personal. Aún así, quisimos también examinar qué conductas poco éticas estarían los golfistas dispuestos a reconocer con respecto a su propio proceder. Y observamos que, aunque muchos de los golfistas engañan, o bien de los otros golfistas engañan, los participantes concretos en el estudio eran casi angelitos. Al responder sobre su propio comportamiento, admitían mover la bola con el palo para mejorar la posición solo un 8% de las veces. Tocarla con el pie era aún más infrecuente, solo un 4%. Y cogerla con la mano y desplazarla pasaba solo un 2,5% de las ocasiones. Bien, el 8, el 4 y el 2,5% quizá todavía parezcan cifras elevadas, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que un campo de golf tiene 18 hoyos y ofrecen muchas posibilidades distintas de hacer trampa, pero son insignificantes en comparación con la de otros golfistas. O sea, se entiende que aquí que cuando se dice otros golfistas es lo que supuestamente el encuestado está respondiendo, ¿cierto? El encuestado está respondiendo sobre otros golfistas, no sobre sí mismo. Observamos diferencias similares en las respuestas relativas a los mulligans y a las anotaciones. Nuestros participantes decían que harían un mulligan en el primer hoyo solo el 18% de las veces y el noveno solo el 4%. Afirmaban asimismo que anotaban mal la puntuación solo el 4% de las veces y apenas en un 1% de las ocasiones admitían algo tan atroz como cuadrar mal las puntuaciones. Ustedes allí en pantalla pueden ver los resultados, la tabla con los resultados. Bueno, aquí Dan Ariely nos comenta que le es difícil o que no está seguro cómo interpretar esas diferencias, pero da la impresión de que los golfistas no solo engañan mucho en el campo de golf, sino que también lo hacen sobre las mentiras que están reconociendo. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta aventura por las calles de un campo de golf? Al parecer, el engaño en este deporte produce muchos de los matices que descubrimos sobre el engaño en nuestros experimentos de laboratorio. Cuando nuestras acciones están lejos de la ejecución del hecho fraudulento, están suspendidas o podemos racionalizarlas con facilidad. Como a cualquier otro ser humano del planeta, le sucede también lo mismo a los golpistas. Les resulta más fácil ser deshonestos. También da la impresión, la sensación de que los golfistas, como todo el mundo, tienen la capacidad de ser deshonestos, pero al mismo tiempo se consideran todo lo contrario.
y que hemos averiguado sobre las mentiras de los hombres de negocios. Muy bien, cuando las reglas están un tanto abiertas a la interpretación, hay terrenos poco definidos y se permite a la gente calificar su propia actuación. Incluso juegos honrosos como el golf pueden convertirse en trampas para caer en la deshonestidad. Continuaremos entonces con esta lectura en el próximo capítulo, el número 3, donde veremos el tema de cegados por nuestras propias motivaciones.